Bien, buenos días. Se escucha bien, perfecto. Hay eco. Bien, es preceptivo y es cortés agradecer esta invitación al Museo Thyssen. Muchas gracias, Ana. Gracias a Salvador y a toda la institución. Y agradeceros a todos los presentes pues, este acompañamiento en este día de juego y educación. Ojalá también de formación y transformación. Y quisiera comenzar mis 45 minutos, tomando apenas 2, para, aparte de esta presentación biográfica sobre lo académico, pues quisiera contar un poco mi vida lúdica. Pero es breve, ¿eh? Es una forma también de presentarme a partir de mi historia de vida y tengo que empezar desde su origen. Érase una vez. Yo tuve la suerte de que niño mi madre no me escolarizó hasta los 6 años, con lo cual pude estar bastante tranquilo en casa y jugaba. También tengo que confesar que no jugué nunca con tecnología. Bueno, con baja tecnología, mejor dicho, sí. Cajas, botes, tapones. Y no debía dar mucha lata y mi madre pues, respetaba mis proyectos. Eso sí, de vez en cuando me decía, Javier, ¿cuándo vas a dejar de jugar? Pero es que yo me la había tomado ya muy en serio. Recuerdo que con mis hermanos hacíamos batallas en la mesa con gajos de mandarina, como si fueran flotas, y entonces nos decía que con la comida no se jugaba. Pude, de alguna forma, mantener, ¿no?, ese espíritu lúdico, esa identidad lúdica durante un tiempo, hasta que todos sabemos, pues tuve que ir a la escuela primaria, y entonces el paisaje, ahora, sí, pues cambió radicalmente, ¿no? Era, bueno, otro lugar. Recuerdo que con mis compañeros pues, intentábamos, en una institución religiosa de un colegio concertado, pues, sobrellevar el aburrimiento, el tedio, pues, de la mejor manera posible. Y jugábamos. Y entonces nos decían, señor Abad, deje de jugar, porque no por el apellido, no era tan ceremoniosa. Pero yo no estaba jugando, yo estaba proyectando, estaba pensando, estaba haciendo, bueno, mis cosas. Recuerdo incluso que cuando tenía que hacer un examen de matemáticas o de física y química, pues hacía juego simbólico de roles. Me imaginaba que era Einstein. Y entonces en la hoja blanca del examen pues, pensaba que iba a descubrir en ese momento la fórmula de la teoría de la relatividad. Me metí en mi papel y ni por esas. Pero bueno, todas esas ideas de alguna forma, estoy dando ahora, que estaban ahí en el aire, en esta atmósfera tan pesada que teníamos en el colegio, intentamos, a través del juego, convertirlo pues, en color, ¿no?, en esa magia. Intentamos sobrevivir de alguna forma. Y gracias quizás a eso no hicimos ningún programa de estimulación temprana, ni participamos en ningún proyecto de creatividad, simplemente éramos niños que queríamos jugar. Jugar para ser, jugar en relación. Más tarde seguí estudiando y pues, tengo que reconocer que pues, quise ser artista, lo siento. Y ahí ya me jugaba la vida casi, ¿no? O me tomaba la vida como un juego, una de dos. No iba mucho por clase, iba más a la biblioteca. Leí, pues como Salvador nos ha dicho, unos libros que para mí fueron muy importantes, pues desde los situacionistas, con su famosa teoría de la deriva lúdica, también la referencia bibliográfica que nos ofreció Salvador, Gadamer, Juego, Símbolo y Fiesta, y también un libro que para mí fue fundamental, que es el de Huizinga, que seguramente todos habéis leído, el de Homo Ludens. Y él decía, y para mí fue una revelación, que toda la cultura humana brota del juego y que somos más humanos en la medida que sabemos jugar mejor. Con lo cual parece que esto, insisto, va bastante en serio. Como pasaba tanto tiempo en la biblioteca, pues los profesores me decían que me estaba jugando el curso. Bueno, continuábamos jugando. Terminé, afortunadamente. La ingeniería la dejé para una nueva reencarnación, más adelante. Y bueno, me dediqué a la pintura. Disfruté durante bastante tiempo del éxito del fracaso, que dice que no me iba muy bien. De tal forma que un día encontré personas que trabajan en educación y me dijeron, oye, Javier, ¿y por qué no expones o haces tu trabajo en escuelas infantiles, en centros educativos? Público no te va a faltar. Pues bien, tenía ya harto, ¿no?, de estar en el estudio. Y entonces, pues, uno de los trabajos que expuse en la escuela pues, es el que estáis viendo.
Era un espacio lúdico, en el cual pues, me parecía que sugería, provocaba, a través de la estética, del orden, pues, una actitud. Lo que ocurrió un día, y siempre suelo empezar estas ponencias cuando tengo el gusto de ser invitado, cuento esta pequeña anécdota, esta historia, de que una niña de esa escuela miró y me pidió, con la mirada, pero se entendía perfectamente, si podía pasar dentro del espacio. Bien, hubiera sido muy fácil por mi parte haber dicho que no, con lo que me había costado. Pero, pues, ese día dije que sí. Y lo que ocurrió en ese momento fue algo absolutamente maravilloso. Cambió mi vida. Fue que la niña entró y llamó a otro niño, y este niño llamó a su madre, de tal manera que se empezó a generar una transformación de ese espacio, que en principio era un regalo para la escuela, pero me estaba dando cuenta que ellos me están haciendo un regalo a mí. De tal forma que lo que estaba ocurriendo era mucho más interesante que lo que yo había propuesto. Porque el espacio cambiaba, el espacio empezó a transformarse, esa deriva que antes comentaba cobraba forma. Y más tarde me dijeron incluso que los niños habían seguido jugando en sus casas. Se habían llevado los papelitos, los post-it, y la instalación había tenido después una continuidad en el hogar. Maravilloso. De tal forma que se establecía un vínculo entre ese espacio, ese contexto formal, y el espacio afectivo hogar. A partir de aquí me siguió interesando todo este tipo de propuestas. Encontré nuevas referencias bibliográficas, la teoría de la estética relacional de Nicolas Bourriaud y todo lo que tiene que ver con el arte comunitario. En esa forma de reconocerse la comunidad a partir de sus propias acciones lúdicas. Recordar que como manifestación de cultura. Y bueno, ahora me dedico más o menos a estas cosas. Propongo espacios de juego intergeneracionales para generar un espacio de convivencia, de encuentro, de diálogo, de participación entre personas de distinta edad. Bien, aquí los adultos y los niños valen lo mismo. Somos todos iguales en el juego. Bien. Estamos compartiendo un símbolo o muchos símbolos y esos símbolos se reactualizan, aparecen, desaparecen en la deriva del juego. Mi formación y mi ocupación ahora es ser docente en la universidad y de educación infantil. Alguna alumna, hola Nerea, hay aquí en la sala. Bueno, son ahora estos espacios los que me interesa o de una forma más que proponer, pues nos vamos encontrando. Bien, son espacios de intimidad, son arquitecturas efímeras para generar momentos extraordinarios en la relación de los niños. Fijaos cómo ellos desaparecen de la mirada del adulto, pero que esto significa crecer. Ese desapego que los niños hacen a través de esa distancia, de ese ocultamiento, significa para ellos crecer, significa para ellos de una forma compartir y generar un momento extraordinario de intimidad en el cual pues, pasan cosas diferentes. Todo esto tiene que ver con esa idea de la alteridad. Los niños, los adultos, estamos en continuo tránsito en nuestra identidad. Vamos cambiando, incluso tenemos varias identidades a lo largo del día. Pero es el otro, el que me devuelve, me construye, me ofrece esa forma reconocible, siempre en tránsito, de quién soy yo. Y, desde luego, en el aislamiento, como ocurre en la escuela, los niños como náufragos, esto no sucede. Con lo cual, los espacios ya son lugares, porque los lugares tienen además esa carga socioafectiva, quiere decir que nos reconocemos en unos espacios y en otros no. Resignificamos unos espacios y otros no, en la medida que dan más juego. Como todos los artistas tienen esa mirada lúdica, pues ese lugar necesita un encuadre, un territorio, un espacio, unos límites. Esos límites, este espacio definido, ya lo llamamos lugar porque tiene estas connotaciones, y los adultos tomamos la conciencia de que son generadores y gestores de tiempo, espacio y material. Quiere decir que ahora las propuestas que voy a enseñar son los adultos los que disponen y proponen y empoderan a los niños para que sean capaces de transformar lo que ellos ofrecen. De tal forma que juegan ambos. El adulto configura, diseña el espacio y son los niños los que lo juegan. Y en ese juego de transformaciones ocurren cosas realmente increíbles. En esta idea de la transitorialidad, en esta idea del efímero, de la arquitectura efímera,
pues todo es inasible, pero hay una estructura invisible que es la que sostiene el juego, que son los objetos, los espacios y sobre todo las personas y las relaciones. Esto en el ámbito escolar tiene una trascendencia, tendría que hablar ahora de Reggio Emilia muy sucintamente, porque los educadores somos escenógrafos de un espacio total. Quiere decir que configuramos los espacios, los mejores contextos posibles. Quiere decir que generamos posibilidad. Y una vez que hemos creado ese espacio, tenemos que ser humildes y retirarnos. Desaparecemos. Para que sea el propio juego del niño los que den vida a ese espacio. Y nosotros, ¿qué hacemos ahora? Otro trabajo diferente, que también tiene que ver con la lúdica. Reconocemos, miramos, asentimos, sonreímos, ponemos palabras, sostenemos afectivamente a los niños, pero ellos son los que juegan. Mi juego ahora es otro. Entra ahora el arte contemporáneo, de alguna forma, como un referente, como una idea, como una propuesta, y en un principio comenzamos eligiendo una serie de artistas inspiradores, evocadores, para proponer luego espacios en la escuela. Y lo que hacemos eran adaptaciones de estos espacios que un artista había generado como un proyecto adulto, un proyecto profesional, pero los contextualizamos en el ámbito educativo. De tal forma que una nueva arquitectura efímera, este espacio aparece, desaparece, cambia continuamente. Como veis, son unos rollos de cartón que utilizan los pintores, que puesto de una manera vertical genera un espacio laberinto, un espacio para perderse, para encontrarme en el otro, para ser, para estar. A partir de estas propuestas, insisto, todo esto viene de Reggio Emilia, de su fundamentación y su filosofía pedagógica, como también ha dicho antes Salva. Ellos nos ofrecen estas ideas. Cómo los niños son capaces, en un espacio securizante, de generar un proyecto de consenso, de saber social. Y muchas veces, fijaos, no necesitan objetos. El mismo cuerpo es ya el objeto de juego. Hasta ese punto. ¿Y cuál es el espacio de representación? Es el espacio de la vida. Nos salimos de los soportes tradicionales. Es lo que ellos necesiten para realizar su proyecto en la medida de su necesidad. Bien, desde Reggio Emilia damos saltos, pero al fin y al cabo es la misma propuesta. Fijaos, estas personas están haciendo lo mismo que estos niños. El famoso Ubuntu. Personas que se reúnen, se convocan por la mañana en un espacio que es de forma circular. Esto es importante porque es un espacio simbólico, es un espacio convocatoria, es un espacio democrático, es un espacio que dice todos somos iguales, todos valemos lo mismo. Y a partir de aquí comienza la rutina de la mañana. Esto es la escuela, esto es la educación. Y cada uno propone ahora su propio proyecto de juego, que es su propio proyecto de vida. Si lo trasladamos al arte contemporáneo, esta misma imagen también tiene sentido. Bien, los artistas también proponen relaciones entre objetos y sujetos para generar espacios simbólicos. Aquí el símbolo es el círculo, la forma circular, que es la integración, la pertenencia, la convocatoria. Artistas conocidos, artistas de nuestro país y de otros, también generan este tipo de espacios simbólicos. Como veis, el lugar, la silla, es el lugar al que yo parto, al que voy, al que vuelvo, pero en ese camino, en ese encuentro, en el medio, ocurre un cruce interesante, un cruce que enriquece la relación. Y este cruce, este encuentro, se apoya en objetos simbólicos. El guante, la mano, el saludo, el tacto. Toda esta, vamos a decir, superposición de capas simbólicas lo que genera es espacios para habitar, espacios para transformar, espacios que de alguna forma están hablando de quiénes somos y dónde estamos. Y esto podría ser perfectamente la representación de la comunidad educativa. Mirad, cada uno parte de un lugar. Aquí en el medio ocurre ese encuentro, ese consenso o ese disenso, y cada uno luego sabe retornar a su lugar de origen. Pero en ese encuentro ocurre ese espacio de humanidad, ocurre esa estética relacional de la que antes hemos hablado. Ocurre realmente el símbolo, porque es una construcción compartida. Esos son espacios que presento a los estudiantes para que a partir de aquí empiecen a jugar. Yo no les digo nada, yo ya he hecho mi trabajo. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede proponer? Si se lo explico, sería mi espacio, sería mi idea, sería mi juego. Que lo inventen ellos. Bueno, esto es la provocación de la seducción estética que viene desde Reggio, ¿no? Preparar un espacio maravilloso para que la respuesta también sea maravillosa. En esta pequeña definición de lo que hasta ahora hemos estado comentando,
pues aparece esa palabra que he puesto ahí en grande, destacado, sobre la metáfora de vida. Lo que representan estos espacios es lo que ocurre en la escuela, pero al mismo tiempo está ocurriendo fuera de la escuela. Y en la escuela lo hacemos de una forma amable, en un espacio de seguridad, en un espacio afectivo, y en un entorno en el cual se genera un apego, un vínculo muy potente. Y todo esto, al final, desarrolla símbolos que compartimos y que nos construyen como comunidad. Esta frase, que habéis visto anteriormente, resumida, serían espacios que construyen acciones y acciones que construyen espacios. Como ambas cosas están perfectamente equilibradas. Unas son independientes de las otras. Las acciones, no obstante, son corporales, también son acciones psíquicas. Bien. Ahora. Un espacio que genera una acción, esto es la escuela infantil. ¿Ves? La forma de generar el espacio, de diseñar, de configurar el lugar, tiene que ver ahora con la manera de invitar a hacer un recorrido, porque la espiral es una forma simbólica que genera crecimiento, que genera encuentro, que genera recorrido, entrar, salir, y sobre todo en ese encuentro ocurren cosas interesantes, que es la mirada, es el encuentro con el otro. La espiral soporta, sostiene toda esa relación que los niños van desarrollando y tienen que intentar descubrir, no solamente a través de ellos, sino a través de los otros niños. O un espacio, en este caso, generado de manera objetual. Bien, pero sabemos que cada objeto es una memoria que representa la experiencia de una persona, que esa historia de vida de cada uno de nosotros es la mejor materia prima que tenemos en el arte y en la escuela para promover estos espacios, que son espacios de encuentro, en definitiva, para entrar, para salir, y sobre todo para encontrarnos de una forma lúdica. Eso tiene que ver también cómo nosotros entendemos nuestra labor como docentes en la escuela, en un museo o cualquier espacio formal o educativo. ¿De acuerdo? Tenemos ciertos imaginarios. Entonces, como una broma quisiera colocar esta imagen. Esto es muy típico de la educación, decir que los niños son como esponjas. No, hombre, no, pobrecitos. Esto es objetivar a los niños. Yo me los imagino así, amarillos, redondos, con agujeros, ¿no? Como... yo creo que es un poco falta de respeto, ¿no? ¿No es mucho más interesante pensar que los niños son el agua? Es el fluido vital que llena esos soportes. Ellos realmente son los que llenan los espacios, no los que son llenados. ¿Entendéis? Cambiamos un poco el imaginario. Bien, es un poco nuestra idea de infancia, pero realmente es la que se muestra y se demuestra en estos lugares. Todas estas acciones que estáis viendo ocurren cuando empoderamos a la infancia y la reconocemos capaz de transformar esos espacios en base a lo que nosotros hemos construido previamente. Bien, el érase una vez corresponde al adulto y la historia continúa después dependiendo de cada historia de vida de cada niño. Interesante también, en este imaginario de la infancia, ¿sabéis cuál es la etimología de la palabra infancia? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Seguro que lo sabéis, os ayudo. Bien, la palabra in, sufijo, prefijo, in, es de latín y significa no, es una negación. Un incomprendido es una persona no comprendida. Bien, de todas maneras empezamos mal. Infancia ha cambiado un poco la palabra, porque en castellano hemos cambiado la F por la H, pero lo infalible significa algo que no se puede discutir. Una pista visual, ¿de acuerdo? A ver, la palabra infancia tiene que ver con la infantería. Puf. Y con la infanta, bueno, y que se está... Perdón que se está grabando. No, lo digo infante, infanta. ¿Esta es la pista? ¿Sabes lo que significa realmente? Los que no hablan, los que tienen que obedecer, los que se tienen que callar. Es terrible. Bueno, afortunadamente, toda esta idea de infancia ha cambiado, pero en su origen os puedo asegurar que era así. Y ahora sabemos que los niños saben hablar, aunque no sea con palabras, con otros lenguajes. Como dice en Reggio Emilia, tienen 100 lenguajes para hablar. Se hablan de muchas maneras y ellos utilizan solamente a veces uno, o nosotros les estamos demandando un solo lenguaje. Pero nosotros también les empoderamos en estos espacios, fijaos, ¿no? Para que se maravillen, para que mirar la actitud del cuerpo, mirar hacia arriba, significa mirar de otra manera, buscar una perspectiva. Si yo pierdo algo, mira hacia abajo, ¿no? Él no está mirando hacia abajo. Cambia su actitud del cuerpo. Todo lo físico es psíquico. Le estamos invitando a mirar el mundo desde otra perspectiva y generando un espacio
que podéis imaginar que va a cambiar en un espacio en tránsito y transformación. Aquí viene la propuesta de instalaciones. Me voy acercando a lo que ahora vamos realizando en espacios educativos, pero también en espacios museológicos. Bien, esta propuesta de instalaciones necesitamos, como veis, de un espacio, un encuadre, un lugar, unos objetos que son los mediadores del significado y unas personas y unas relaciones que son las que transforman el elemento vivo del juego. Estos serían esas referencias que os he comentado antes de ciertos artistas que nos dan ideas sobre los espacios, sobre el juego y sobre la posibilidad de los objetos. Este montón de papel es una escultura de Esther Ferrer, pero fijaos, es un espacio neutro. Los niños, cuando miran esta imagen, que les anticipamos antes de que jueguen, piensan o evocan muchas cosas muy interesantes. Es una nube, es un nido, es un cerebro. Claro, es un espacio abierto. Es un espacio que no viene nombrado de serie y que incluso va cambiando según esa deriva del juego. Mirad, estas son las instalaciones que promovemos en las escuelas. Bien. En base a mínimos elementos, objetos, como los que yo jugaba cuando era pequeño en mi casa. Bien. En esta baja tecnología que antes comenté. Cuando las maestras nos dicen, no, pero es que además tienen que aprender. ¿Pero aprender qué? ¿Aprender qué más? No, el currículum. Sí, vale. Arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? Color, no color, el cuadrado, lo que no tiene forma. No, si podemos, por currículo, no nos pillan, ¿no? Porque si sabemos explicarlo, ¿de acuerdo? Pero aquí, en ese espacio, está ocurriendo algo mucho más importante, que es esa vida de relación en la escuela a partir de esos objetos. Una vez más, nos inspiramos en algunos artistas. Por aquí empezamos, tengo que insistir en ello. Y esta es nuestra adaptación más o menos humilde a la escuela para generar un nuevo espacio de cajas como arquitecturas efímeras, pero fijaos, otra vez el currículum, abierto, cerrado, arriba, abajo, color, no color. Bueno, pues se puede explicar, se puede justificar, claro que sí. Incluso nos inspiramos para estas instalaciones en artistas espontáneos. Esto es de un colegio, de un centro educativo, y el señor de mantenimiento había hecho una instalación, a mí me fascinó, me pareció una maravilla. Había hecho una pequeña obra en el patio, iban a bajar ahora 400 niños y lo que hace es un efecto llamada. Claro, los niños querían jugar ahí porque además es una situación muy interesante. Entrar, salir, recorrer, atravesar, ¿a que sí? Bueno, nos damos cuenta de que eso les interesa, vamos a una ferretería, compramos la cinta, la hay roja, blanca, amarilla, negra y otra que pone policía no pasar, pero esa no se vende. Ahí está nuestro espacio. Ya está. Tan sencillo como eso. Y claro que jugaron infinitamente. Infinitamente. En la escuela lo que marca muchas veces son las rutinas. Tenemos que parar porque tienen que comer, porque tienen que irse a casa, alguno no quiere, pero es necesario que tengan un encuentro con sus familias. En ese espacio vuelve a ocurrir lo mismo. Estamos trabajando la forma espiral, los objetos, la sensorialidad. Bien, son objetos que están pensados, dialogan entre sí, se complementan y invitan a hacer un recorrido. Fijaos, incluso los niños son muy previsibles. Lo primero que hace, como el más lanzado, ¿no? Hace todo el recorrido, inviste el espacio y dice que se puede, ¿no? Y van todos los demás. ¿Os podéis imaginar cómo termina todo esto? Bueno, nunca acaba, ¿eh? Y al día siguiente seguimos, y al día siguiente seguimos, y al día siguiente seguimos. Y vamos introduciendo elementos que generan interferencias para que el juego se enriquezca, para que no decaiga. El objeto que se pierde o el objeto que ya no interesa lo sustituimos por otro. Eso lo voy a explicar ahora. Bien. Bueno, en definitiva, tenemos que generar una pequeña definición de lo que es una instalación. Todo esto ya lo sabéis, pero lo más importante es el entrar en juego. Las instalaciones normalmente son para ver, son desde la contemplación. Nosotros generamos espacios para jugarlos. Esto no se lo digas a los artistas porque a lo mejor no están de acuerdo, pero a mí me parece que es interesante que un artista regale un espacio a unas personas para que continúen su obra, para ser co-creadores de ese espacio. Más espacios que hacemos para niños pequeños en las escuelas infantiles son pelotas de playa con una goma elástica, de tal manera que, bueno, a partir de este contexto relacional que estáis viendo, pues ocurre de todo. Fijaos, interesante, los niños aprenden de otros niños. Se genera un dominio del aprendizaje y sobre todo se dan cuenta que juntos juegan más y mejor. Se crea esa dinámica de necesidad del otro. Ahí está la alteridad.
Esto es lo que van a aprender los niños en la escuela, porque en la escuela están los niños ahora, los materiales están en casa y en otros lugares. Es el lugar para encontrarse con ese otro que yo necesito para saber quién soy. Cualquier objeto mediador, cualquier objeto sencillo, cualquier objeto que encontramos y nos parece que tiene posibilidades, lo llevamos a la escuela para que se genere, como es, esta performance o esta coreografía espontánea en la cual no explicamos cómo funciona el espacio porque ellos lo tienen que descubrir. ¿Entendéis? El escenógrafo genera el lugar, se retira y entran los actores que son los niños. Ya está. Y a disfrutar, a maravillarse. No hay nada más que hacer. Nada más. A ella. A los niños, realmente. Ellos son realmente los jugadores. Nosotros somos los no jugadores. Bueno, la relación lúdica, insisto, genera conocimiento. Los niños aprenden jugando. Los niños aprenden movimiento, el pensamiento cinético. Sería largo de contar todo esto, pero yo sé que seguro que lo sabéis. Mirad lo que hacemos también en las escuelas. Tenemos pocos materiales, pero esto puede ser un museo o cualquier espacio. Bien, un espacio nido, un espacio simbólico para albergar, para contener el dentro, el fuera, y el objeto es la recompensa, o es la motivación, o es la provocación para entrar. Pero no tenemos materiales, no podemos hacer instalaciones. Bueno, ¿y si los cambiamos? ¿Hacemos otro espacio diferente? Así, aquí es un espacio para niños andantes que pueden de alguna forma entrar y salir también. De adentro, incluso circular. Se ha agotado este espacio. Variaciones y permutaciones del mismo espacio infinitamente. Si no es una cuestión de material, no es una cuestión de recursos, es una cuestión de juego. Y si hay un espejo entonces en la escuela, ahora, ya está la realidad, la virtualidad, el espacio se proyecta, el juego, ¿no?, se expande aún más todavía. Ajá. Bien, distintas instalaciones, como veis, son objetos accesibles, que reconocen del entorno familiar y que invisten de un significado a partir del juego con el otro. Bien, esta parte sí que ya es, dentro de esta investigación como más reciente, nos hemos dado cuenta que en esas instalaciones funcionan mejor cuando hay tres objetos, una tríada. Porque el tercero en discordia, como normalmente se dice, y tres son multitud, ¿no? Entonces esto suena, pues genera algo diferente. Y en esta relación de este juego, ¿no?, hay una acción causa-efecto que es súper interesante. Vamos a buscar tres objetos en estas instalaciones que se enriquezcan semánticamente, significativamente, sensorialmente, lúdicamente. Aquí está una serie de propuestas en esta investigación que nos hemos dado cuenta que va funcionando. Tiene que haber pues, un objeto para cada niño, para que no haya disputa. Tiene que haber pues, un orden. Habéis visto que se presentan en una estructura reconocible, geométrica. ¿Por qué? Porque es nuestro orden. Y ahora ellos que busquen y propongan su orden. El nuestro les pone muy nerviosos. Claro, partimos de algo que hay que desestructurar. Y el orden es muy provocativo para los niños. Porque ellos entran fácilmente en esa dinámica de caos. Pero el caos para vuelta al orden. Bien. Aquí están, mirad, tres objetos que dialogan muy entre sí. Se compran fácilmente en cualquier tienda de barrio. La pluma, lo sensorial, el color, el objeto, la flanera, el vaso, lo metálico, lo que suena, lo que permanece, y pan rallado, que ofrece un soporte después de representación. Y una cosa cabe dentro de la otra, de tal forma que ellos van encontrando relaciones inéditas entre los objetos, pero sobre todo fecundamente cuando colaboran entre ellos, siempre. Aquí está, mirad, es una escuela, presentamos el espacio. ¿Veis? El orden. Y no damos idea de juego, es neutro el espacio. Es como presentar los espacios, los objetos. No tenemos que dar idea porque anticipamos su trabajo. Claro, ya lo van a hacer, no os preocupéis. Una de las acciones de las infinitas que ocurren apenas media hora en este espacio, mirad la parte de representación que es súper importante, ¿no? Cómo la niña está haciendo el yo, ¿no? El espacio cerrado, ese autorreconocimiento, es mi identidad. Genero un lugar que yo reconozco y me identifica, el dentro y el fuera. Es la firma, es una manera de escribir también, o una protoescritura que los niños irán poco a poco evolucionando. Mirad, otra niña es en sí misma, ¿no? En la acción de
el continente contenido, el juego presimbólico, y después cogió los objetos y los puso en su regazo. Y ella misma era también una arquitectura efímera, al mismo tiempo. Luego acaba con una parte de representación que es importante, bien, de tal forma que entran en juego la narración, el imaginario y la representación. Otra tríada que es importante y fundamental para que, fijaos, son sus dibujos. Insisto, después de la acción de juego necesitan fijar en una imagen toda la emoción que se ha generado, porque esa imagen es permanente. Esa imagen podemos luego hablar con el adulto, es una forma de generar luego otro encuentro. Se ve perfectamente que han jugado aquí, sí, clarísimo, es que es una fotografía, ¿eh? En estas representaciones también colocan ciertos nudos que apoyan oralmente con el educador para también comunicarse a través de la palabra. Pero siempre la representación es el origen de esta comunicación o de este intercambio. Y fijaos, tarde o temprano llegan a lo que yo hice en esa escuela de las sillas, en ese paisaje gris, haciendo palotes, cenefas. ¿A qué lo habéis hecho también? Sí. Lo están haciendo, pero ¿les ha salido de la emoción? Si en el fondo podemos reconocer esa protoescritura, están, mirar abajo, arriba, todos esos elementos gráficos, el adulto les da sentido y eso son las letras, son los números. Son todo lo que ellos significan para después comunicarse de una manera cultural pues, con una comunidad. Y ya está. Es así de sencillo. Me parece, ¿no? Sí. 3 proyectos muy rápidos. Como hemos aterrizado en todo esto. Con las alumnas de prácticas de la universidad donde trabajo, hace ya unos años, nos ofrecieron un espacio maravilloso, conoceréis, es el espacio del Centro Cultural de Tomás y Valiente, en Fuenlabrada. Estaba recién inaugurado, estaba todavía la caja blanca, aquí está. Y nos ofrecieron proponer una exposición de instalaciones para niños. Y esto fue. Esos objetos que habían vivido en la escuela y que de alguna forma también ya habían significado, aparecieron en otro lugar, en otro contexto. Bien, colocamos, como veis, órdenes en base a objetos, insisto, que eran ya reconocidos y provocativos, y los niños se iban agrupando libremente en estos pequeños espacios. En una exposición de transformación. Acordaos que esto, la deriva lúdica, lo lleva a cualquier sitio imaginario. Este espacio, por ejemplo, que vemos aquí, el círculo con los hilos alrededor, es este. La siguiente que viene ahora. Aquí. Vuelve otra vez a ocurrir ese diálogo fecundo entre un objeto que pesa y un objeto ligero, un objeto redondo y un objeto alargado, un objeto que no tiene color y un objeto que tiene color, un objeto que está dentro y un objeto que está fuera. Y todo este tipo de contrastes, diálogo, los niños lo interiorizan, lo usan y después lo aplican a su vida, sobre todo. Esos sean los espacios, en este espacio, en este lugar, y fijaos, ¿no? Bueno, puedo colocar una de las imágenes, me recuerda a este cuadro siempre de los niños de Bruegel, ¿no? Cada uno tiene su proyecto de juego, pero en el fondo al final siempre todos colaboran. Esto es la celebración del espacio museológico. Es la transformación, el empoderamiento de la infancia a través de lo que nosotros les ofrecemos y a la vez ellos nos devuelven. Y en las escuelas hacemos igual. Mirar un espacio objetual, bien, diáfano, sin ningún tipo de referencia. Es lo que ofrecemos para niños muy pequeños. Se ensimisman, generan un pequeño círculo alrededor, cogen el objeto disponible. Os puedo asegurar que hay 15-20 minutos de una calma absolutamente maravillosa. Porque además están buscando el sentido, el porqué del objeto que es cultural, que es la palabra cero, porque el adulto lo ofrece. ¿Qué sentido tiene? Y yo te lo voy a mostrar ahora. Eso piensan los niños. Otro segundo proyecto, este fue realizado en el año 2011 a partir de una colaboración con la Panera de Lleida, y lo que hicimos fue, pues, desde esta obra, había un artista que era Chus Popollo, nos ofrecieron generar un proyecto en base al péndulo. Complicado, pero bueno, lo intentamos. Con los niños estuvimos hablando primero de esas imágenes que podrían ser interesantes para significar, ¿no?, algo que se mueve, que va y viene infinitamente, y ellos reconocieron situaciones de va y ven también en la vida. Las olas, el mar, ese va y ven infinito. O recordaban perfectamente el abrazo de su madre, el mecer, como un movimiento de va y ven. Lo llevan en su propia historia corporal. Lo que hicimos después fue un espacio muy sencillo en la escuela. Ese elemento redondo era importante para que generara un vaivén
según los niños lo iban empujando. De tal forma que iban transformando el espacio sin darse cuenta. ¿Y sabéis lo que ocurrió? La pelota de plástico se empezó a cargar de electricidad estática y se fue pegando. De tal forma que al final generó una escultura. Me pedían que, claro, se caían los papeles y yo el truco del agua, ¿no? Yo soy el gestor del espacio, tiempo y material y a partir de ella me retiro. Bien. Hicimos una pequeña exposición, luego en el centro de la Panera, hicimos hasta un pequeño catálogo, un folleto. Aquí está toda la documentación. Es importante compartir después con la comunidad todo lo que ha ocurrido en un espacio interior, en este caso la escuela, y una representación, como veis, fantástica que hacen los niños en base a esa experiencia. Ahí está. Se puede ver, ¿no?, el cuerpo humano, se puede ver el movimiento, los objetos y todo lo que la experiencia suscita como representación. Aquí está el Centro de Arte de la Panera, en Lleida. La documentación pedagógica, los objetos tal y como los niños los habían significado e investido, aquí están, expuestos de una forma más o menos estética o formal, y el día de la inauguración, bueno, un espacio de cultura infantil. Cosas que han ocurrido en ese vaivén entre la escuela y el museo. Museo, escuela, escuela, museo. Es la vida. ¿Qué no es vaivén en la vida? Vamos y venimos. Toma daca, pregunta-respuesta, tú, yo, todo es vaivén. Absolutamente todo. Y un último proyecto, esto ya es la escuela infantil, pero quería mostrarlo si nos importa. Nos ofrecen espacios vacíos y nos dicen, bueno, ¿qué podéis hacer aquí? Pues un museo, el Museo de la Infancia. De tal forma que en este espacio que habéis visto anteriormente, que es un espacio de entrada en la escuela, es un espacio central, las familias ofrecen los objetos transicionales que los niños en su desapego van desechando, porque recogen otro nuevo. Bien. Cada familia explica en una pequeña cartela, en un papel, el sentido o la importancia, el valor que tiene ese objeto. Hacemos una cartela, todo esto muy serio, ¿sí? Es una escuela infantil, pero es un espacio cultural también, ¿no? De tal forma que todo tiene valor, incluso extendemos un certificado a las familias de que lo van a recuperar. Porque, claro, porque lo dicen, ¿y esto lo devolvéis? Sí, sí, por supuesto. Incluso objetos, fijaos, nos dan muy valiosos, ¿no? Las pulseritas de los niños. De tal manera que los niños nacen, una familia lo había marcado y dicen, bueno, os lo prestamos, pero con vuelta. Perfecto. Cada familia explica el origen, la historia. El babero sí que tiene historia de la comida, ¿no? O sea, claro, ahí está la historia de la vida. Ahí está, presente. Y los pequeños objetos, como veis, tienen también, en esta baja tecnología que antes comentaba, su narración, porque todo es narración, y tenemos que compartirla con el otro. Bueno, todas estas experiencias museológicas terminan, como veis, en ese reconocimiento que los niños hacen, porque son conscientes de que eso tiene valor y que además quieren contar su historia a otro y que otro se la cuente a ellos. Y la escuela participa de este encuentro, de este amable encuentro y colaboración en esa alteridad que estamos buscando. Y último proyecto, sería ya más formal. Aquí mi compañera Olga, que viene después, podrá de alguna forma hacer algún tipo de apunte. Estamos de alguna forma generando un diseño para una actividad para niños, niñas en el Reina Sofía de 4 o 6 años. Yo soy un invitado nada más y estoy encantado de trabajar con el equipo pedagógico porque bueno, pues es una oportunidad para mí fantástica de seguir jugando. En el fondo es lo que me mueve y me conmueve. La idea es la misma, lo que os he explicado hasta ahora. Bien, la visita, en definitiva, va a generar una forma de alterar lo que antes se hacía después, ahora lo hacemos antes. Antes los niños jugaban después, hacían algún tipo de objeto, iban al taller. Bueno, pues ahora van a ir antes al taller. Van a jugar con la evocación de algunos objetos de las obras que van a encontrar. De tal manera que vamos a generar una instalación en el taller, que los niños la jueguen, la transformen y luego en su visita reconozcan elementos con los que han jugado, pero ya a través de su imaginario simbólico. Ya van llenos, plenos, saturados. Saturado me refiero de representación. Les urge ahora poner palabras a lo que de una forma han hecho o descubierto en el espacio del taller. Bien, todo esto, una nueva tríada, es importante. La tríada ahora, institución museológica, familias, adultos y iguales, niños. Y en este triángulo, que es de afecto, es un triángulo simbólico, esperemos que en ese espacio potencial, que también lo decía Winnicott, aparezca todo lo que es el vínculo y toda esa vaivén, una vez más, en el binomio de realidad y fantasía. Tengo que decir, y ya muy brevemente porque no tengo mucho más tiempo,
se fundamenta esta propuesta en la práctica de Bernard Couturier, la práctica de la psicomotricidad vivenciada o relacional. Él propone este recorrido para que los niños hagan una representación potente, fecunda, vinculada a su conexión con la vida. Primero se tienen que mover. El movimiento destapa capas de la conciencia. Cuando el movimiento se ha agotado, no se agota nunca, pero bueno, desciende, remonta la parte psíquica, es una compensación. Y entonces ahora los niños piensan, evocan, hacen un juego más psíquico. Y entonces cuando aparece el juego simbólico y el juego presimbólico. Y por último, en ese recorrido, los niños representan, generan una imagen, una construcción o a través del diálogo y la palabra. Ese es el recorrido, es así de sencillo. Y ese mismo recorrido lo vamos a hacer en el tiempo de la visita. Bien, como una inversión cultural, como una forma, como leéis, de generar a través del juego relaciones, transformaciones, vínculos y posibilidades. Porque esto es una experimentación, ¿eh? O sea, todavía no ha iniciado, lo vamos a hacer el próximo curso, mejor dicho, el próximo año. De tal forma que estamos barajando hipótesis. Pero como cualquier acto educativo, nos movemos por hilos de seda. Nos movemos, en este caso, desde la iniciativa para pensar que esto es posible. Una vez más, las palabras clave siempre serán el juego, la conexión con la vida y el ser en relación. Porque en ese espacio los niños se van a relacionar con otros, a través de los objetos y incorporando el sentido de la obra de arte. Bien, en este conjunto, en esta nueva tríada, esperamos que tengan representaciones mentales poderosas, potentes y memoria. Y luego quieran volver al museo. Bien, a recuperar o a rehacer o a reconstruir esa experiencia. No se trata de destacar las partes formales de la obra, físicas, el color, la estructura, todo eso está bien. Vamos más a lo que no se ve, que es lo que se desvela a través del juego simbólico. Bien, con lo cual les vamos a preguntar siempre a qué han jugado, una vez que están en el espacio de la visita. Ahora lo voy a comentar. Bien, hicimos un pequeño ensayo en el curso pasado y para formación de educadores y educadoras propusimos una instalación, de tal forma que la jugaron. Son educadores, ¿eh? Claro, hay que tener la propia experiencia previa para luego pensar qué harían los niños. Bueno, como veis, el espacio daba mucho juego, ¿no? Juego de transformaciones. Los adultos saben jugar también, ¿eh? Por supuesto. Y en esta forma de ensayar, de entender, de explicar el espacio dentro, seguro que van a comprender mucho mejor la propuesta desde fuera. La palabra importante es la evocación. ¿Bien? Ese concepto es clave. Los niños, a través del juego, van a jugar con elementos, insisto, objetos que les recuerdan la instalación y cuando lleguen al momento de ver la obra en directo, van a traer el imaginario simbólico y lo van a proyectar sobre la obra. ¿Bien? Ese es el recorrido, más o menos, tiene que ser 90 minutos, pero insisto, estamos todavía ajustando, ensayando, con lo cual pues, tiene que haber un ritual de saludo, reconocimiento, lo que sería el juego en la instalación, a partir de ahí el recorrido, la visita y después la parte de representación y la despedida. Bien, va un poco justo, pero es en los tiempos que hay. ¿Qué 3 obras hemos elegido? Pues estas que están actualmente en la colección de la Sala Nouvelle. Como veis, cada una tiene su posibilidad. Esta obra de Carl André, Las trompas del juicio, de Pistoletto, y una tercera obra que es reciente y además es fantástica para los niños, sería Las lanas de Juan Hidalgo, que es una instalación, como veis, muy potente visualmente y muy evocadora al mismo tiempo. Porque es el sonido del silencio, ¿no? Si los niños han jugado, podéis ya un poco intuir que vamos a proponer el taller. Si han jugado con cascabeles, se llevan el sonido en el imaginario, lo trasladan, ya han tenido una experiencia previa, con lo cual perfectamente reconstruyen el espacio desde su propia memoria. Estos son los objetos, más o menos, ¿de acuerdo? Y eso sería una maqueta de cómo sería la instalación. Reconocemos el Carl André, ¿no? La estructura de las piezas de geometría. Esos montones que veis ahí, esos cruzados son las cintas, los hilos que sostienen los cascabeles y las trompetas del juicio final pues serán esos embudos o material que sugiere, evoca como objeto de juego la obra del artista. Todo esto pensamos que es lo que va a ocurrir. Todo esto de alguna forma, insisto, es una previsión. Estamos haciendo investigación educativa. Caminamos por hilos de seda, vuelvo a decirlo, y nuestro motor es la incertidumbre, pero eso también es jugar.
Todo esto intuimos qué es lo que puede ocurrir en relación a ese espacio. Todo eso serían esas adquisiciones, significaciones, vinculaciones de la obra con respecto a la acción de los niños. A buen seguro, pero insisto, todo eso es dentro de la posibilidad. Siempre esta pregunta, ¿a qué van a jugar? Claro, cuando tienen la obra delante, ¿a qué habéis jugado? Pues ellos se traen su imaginario del juego y lo presentan, lo conectan en este caso con la obra. Bien, incluso, como veis, las conexiones curriculares o vitales también pueden estar presentes. Lo que tiene que ver con la geometría, el orden, la estructura, el peso, el tacto, la temperatura, también, porque son experiencias que los niños han tenido en el taller y las llevan ahora a la obra. Entendemos que van a generar un fecundo diálogo, ¿no? Porque ese imaginario simbólico se ha removido y ese imaginario simbólico va en carne y hueso, va vivo, ¿no?, a la obra, de tal forma que la contemplación se minimiza. Les urge poner palabras a su emoción, lo que ha ocurrido en el espacio de juego. Bien, en esta obra, pues como es, la escala es importante, a través de un cuento, a través de una cierta dinámica, lo gigante, ¿no?, es importante como concepto y como forma de presentar la obra. Y en este caso de esta obra que ya vimos, pues todo lo que tiene que ver con esa poética sucinta del silencio, todo lo que tiene que ver con la evocación de lo que no se escucha, todo lo que tiene que ver con el equilibrio, todo lo que tiene que ver con un espacio en el cual los niños van a retraer y retrotraer todo lo que ha ocurrido una vez más en el espacio de taller. Ya para terminar, volvemos otra vez al lugar. Creo que me quedan 2 minutos. Sí. Está calculado, ¿eh? Érase una vez, volvemos al inicio de la historia. Ya no la cuento mi vida porque ya como no era muy interesante, pero sí, fijaos, a mí estas son las palabras, ¿no?, que seguramente van a ocurrir en este espacio. Estas son las palabras que compartimos, nuestras coordenadas. Todo esto sería de alguna forma lo que nos moviliza. Todo esto sería esta cultura del juego que va a aparecer en un espacio de instalación y sobre todo a partir de un relato de vida que los niños llevan consigo mismo en su propia historia. Por si queréis, esto es para saber más, pero podéis saber lo que queráis luego, ¿eh? No es publicidad. Bueno, en esta última revista de Aula Infantil hemos publicado unos artículos sobre las instalaciones, si queréis de alguna forma recuperarla, y este libro del juego simbólico, de la editorial Grau, ¿de acuerdo? Esto es por compartir. También os dejo la página web de la tesis doctoral, que también me lié ahí con el juego. La jugué y me la jugué. Y una página web de la primera infancia, educación artística, tiene que ver con la OI, pero ponéis esas palabras clave y seguramente os aparece, ¿de acuerdo? Mirad, esta es la pantalla de entrada. Vale, y aquí está, bueno, pues muchas de las imágenes que os he mostrado, si las queréis recuperar, están ahí, ¿de acuerdo? Bueno, todo lo que es el desarrollo de las arquitecturas efímeras, todo lo que tiene que ver con el objeto, con la transformación, bueno, lo que sería el sustento pedagógico de lo que yo he querido compartir con vosotros y vosotras esta mañana. Son los objetos, y ya estamos terminando. Bien, cada uno tiene su resonancia, cada uno tiene su simbología, cada uno tiene su propia narración interna. Y hablando de cajas, que no deja de ser la arquitectura efímera por excelencia de la escuela, pues quisiera mostraros con qué caja ahora os identificáis. Porque también eso es imaginario docente, ¿de acuerdo? Como persona, como artistas, como personas que trabajáis en una institución o en la escuela, pues aquí nos piden opciones, ¿no? La caja metafísica de Oteiza, la caja del mago, la caja del principito. Cada una aporta una forma de ser y de estar en la vida y en la profesión, ¿de acuerdo? Esto también forma parte de esa identidad lúdica. Y esta caja que está vacía, pues también es, una vez más, el museo, ¿no? La caja blanca. Luego está la caja negra, que es para recuperar memoria, y la caja roja de una conocida marca de... Bueno, es igual. Tonucci, que ya le conocemos, propuso a un juguetero hacer una caja de cajas vacías, como un juguete comercial. Fracasó. Pero en esta baja tecnología, en esta arquitectura efímera, para el ser y para estar, nosotros somos caja de resonancia también, ¿no os parece? Somos caja torácica. Nacemos una caja y creo que vamos a terminar una caja también. Perdón que lo diga. Bueno, somos cajas, continente contenido. Pero ¿cuál sería la caja perfecta? Esta es la caja perfecta, ¿no? En la cual jugamos a ser o somos para jugar. Los niños comparten ese espacio que es un lugar en el cual reconocen su cuerpo en base a unos límites, a unas fronteras. Y yo sé quién soy gracias a la mirada y gracias al objeto que me contiene.
Seamos cajas de resonancia. Muchísimas gracias y bueno. Gracias.